El título del mensaje es ¿Quién llevó a Jesús a la muerte? Es un título que es en forma de pregunta. ¿Quién llevó a Jesús a la muerte? Y si nosotros hacemos un poquito de recordación de quién llevó a Jesús a la muerte, pues vamos a entender que, o vamos a suponer, porque lo hemos visto por tantos tiempos o por tantos años en las películas, que por ahí surgieron algunos hombres que llevaron a Jesús a la muerte, pero vamos a entender que no fue el hombre, sino fue Dios. Dios mismo, hermanos. Entonces, no vamos a culpar a alguien en específico sobre la muerte de Jesús o culpando a los hombres, ¿no? Vamos a entender también nosotros que Jesús dio algunos motivos, pero con el propósito de que la palabra de Dios se cumpliese, ¿no? Hay una expresión que se dice, y sé que la han escuchado, la gota que derramó el vaso. En esta ocasión, nuestro Señor Jesús hizo un acto que dejó asombrados a aquellos que lo apreciaron. Este acto que les voy a nombrar, bueno, es que Jesús, estando frente a la tumba, Él pidió que se quitase la piedra, aun cuando escuchó objeciones como decir: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cuál fue la respuesta del mismo Señor hacia esta expresión que le dijeron? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El yo decir que la gota que derramó el vaso, este milagro de resucitar a Lázaro, fue el parteaguas donde comenzaron todos los sacerdotes, los fariseos, los escribas, comenzaron ellos a maquinar el llevar a Jesús a la muerte. Dice más adelantito: Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús estaba entonces, mis hermanos, declarando que Él era el enviado de Dios, el prometido a este mundo caído. Y para terminar el acto de milagro, dijo en Juan 11:43, clamando a gran voz, dijo Él: Lázaro, ven fuera. Lo que puede asombrar es que dijo, clamó a gran voz. Jesús no dijo una voz queda, temerosa, susceptible, no. Él dijo, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La autoridad que Él tomó sobre la vida de Lázaro. ¿Quién más podría regresar a la vida a Lázaro sino el mismo Jesús, que es el dador de la vida? Entonces, esta situación o este milagro llegó a su límite. El haber levantado a Lázaro fue un evento aparentemente insignificante para Jesús, pero asombroso para la gente, que esto desencadenó una reacción o una consecuencia mayor que movilizó a los líderes. Dice ahí mismo en Juan 11:47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Se preguntaron todos: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. El que ellos se hayan puesto de acuerdo, el que ellos comenzaron a planear o a maquinar cómo llevar a Jesús a una muerte, y el preguntarse ¿qué haremos? Yo creo que Dios también estaba detrás de todo esto. El usar los medios, a las personas, las circunstancias, para que el objetivo de Dios se cumpliese aquí en la tierra. Y eso era llevar a Jesús a la cruz, con el propósito de dar salvación.
Mi proposición del mensaje es entender cada quien en lo personal si la muerte de Jesús fue planeada o provocada por los hombres. Planeada o provocada por los hombres. O fue el plan redentor del Padre hacia la humanidad, o fue una casualidad la unificación de ambas cuestiones que acordaron matarle. O lo podemos entender lo que es la causa y el efecto. Yo creo que Dios en su soberanía utilizó a la gente, las circunstancias mismas de Jesús, para que el propósito se cumpliera de que se diera muerte a Jesús de la manera como estaba ya dicho, ¿sí? O profetizado. Ahora, la conspiración de muerte contra Jesús era un secreto, pero era un secreto a voces. Y no solo por los sacerdotes o por los fariseos, sino porque la profecía estaba latente de que se debía de cumplir. ¿Cuál es esa profecía? Isaías 53:7 dice: angustiado él, refiriéndose a Jesús, y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta profecía de Isaías, hecha 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya estaba dicha para que se cumpliese en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título del mensaje es: ¿quién llevó a Jesús a la muerte? Vamos a mirar entonces, o vamos a dar respuesta a esta pregunta, porque es una pregunta el título del mensaje, pero es una pregunta retórica. Por lo regular las preguntas retóricas no deben de tener una respuesta, pero esta pregunta retórica es de saber entender nosotros las incógnitas de cómo sucedió la manera de llevar a Jesús a la cruz, pero verdaderamente no tanto por el hombre, no tanto por los sacerdotes, no tanto por Pilatos, no tanto por Herodes y no tanto por la misma cruz, sino vamos a entender el propósito principal por el cual Jesús fue a la muerte. Primer punto de ellos: ¿quién llevó a Jesús a la muerte? ¿Los sacerdotes, Herodes y Pilatos? ¿Ellos llevarían a Jesús a la muerte? Bueno, Dios en su soberanía va a usar todos los medios para que su propósito de Dios sea cumplido aquí en la tierra. Y me refiero, hermanos, que ese propósito, así como se cumplió en la vida de Jesús, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Si vienen circunstancias a tu vida, no saques el lamento de preguntar el por qué llegó eso a tu vida. Si llega una enfermedad, es el propósito también de Dios del por qué llegó eso a tu vida. Así como Dios en su soberanía usó los medios para que ese propósito sea cumplido, ¿sí? Y nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 24:44, y eso les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús sabía. Jesús no vino a este mundo y se encarnó y dijo: voy a vivir una vida tranquila, a lo mejor no sé cuántos años. No. Él mismo dijo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es cierto, hermanos. Los profetas lo anunciaron, ¿sí? Él vino y cumplió la ley de Moisés, ¿sí? Pero también lo que anunciaron los salmos. Todo se cumplió. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero volvamos a lo que nos ocupa. Saber quién llevó a Jesús a la muerte. Bueno, la noche que Jesús fue arrestado en el monte Getsemaní, a partir de ahí comenzó su juicio. Pero no fue un juicio justo, transparente. Fue un juicio injusto hacia la persona de Jesús. Pero antes de ser llevado él hacia la casa o la residencia de Anás, estando en ese lugar sucedió un incidente, que eso también nos marca y nos enfatiza que todo tiene un propósito en la vida de Jesús. ¿Cuál fue ese incidente que sucedió?
Pues uno de sus discípulos sacó su espada para defenderlo y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado este siervo Malco. Pero Jesús le llamó la atención para darle a entender que él estaba orando desde momentos antes para que el Padre le hiciera pasar esa copa. Le estaba diciendo, no interrumpas, no son tus anhelos, no son tus planes, no son tus fuerzas, Pedro, porque Pedro fue el que sacó la espada. Yo ya he estado orando y esto es la decisión, es la voluntad del Padre. Fíjense cómo le responde Jesús. Juan 18:11. Jesús entonces dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, la copa que el Padre me ha dado, y lo hace Jesús la pregunta, ¿no la he de beber? Ya estaba hecho, hermanos. Todo el proceso que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo ya estaba resumido, porque en el momento que Jesús estaba orando y que estaba pidiendo la fortaleza para que pasase ese trago amargo, lo estaban decidiendo Jesús y el Padre en el momento de la oración. Todo lo demás era parte del medio que se iba a dar para que se cumpliese el propósito únicamente. Ahora, los 4 evangelios nos narran casi los mismos eventos. Por eso se les nombra los evangelios sinópticos, iguales. Porque nos narran los eventos que Jesús fue llevado ante los sumos sacerdotes. ¿Cuáles sumos sacerdotes? Anás y Caifás. Eran los sumos sacerdotes. Donde él pasó por un proceso injusto estando en el patio, al parecer en uno de los patios de Anás. El lugar donde vivían este tipo de sacerdotes eran casas amplias, no solamente con un patio, tenían varios patios. Incluso para que pudiese entrar Pedro a esos lugares, no era decir, pues ya vine y puedo entrar. No entraba cualquier persona. Al parecer el que estaba ahí adentro y que permitió o habló a favor de Pedro para que entrase y se cumpliese la otra profecía de negación, el que estaba dentro era Juan, el discípulo amado. Él fue y habló para que dejasen entrar a Pedro a donde estaba Jesús, en el patio. Ahora, volvamos a nuestro tema, mis hermanos. Estando ahí entonces, en este lugar, en el patio de Anás, donde se presentaron testigos falsos, o sea, no fue uno, no fue dos, se presentaron testigos falsos para cumplir con la ley, donde también fue acusado no solamente con testigos falsos, sino que también se le acusó de blasfemia, mis hermanos. Ahora, Marcos 14:53 dice, entonces, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Versículo 55 de Marcos 14. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. ¿Quién iba a entregar entonces a Jesús a la muerte? Si los sacerdotes no encontraban testimonio ante el concilio porque no lo hallaban, entonces, ¿quién iba a llevar a Jesús a la muerte? Veamos. El concilio, ¿qué era el concilio? Era el tribunal supremo de los judíos, conocido como el Sanedrín, integrado por los sumos sacerdotes, los que estaban en función y los que ya estaban retirados. También los ancianos y los maestros de la ley. Estos eran los fariseos. Tenía un total de 71 miembros. En esto constaba el Sanedrín, 71 personas, incluido su presidente a cargo, que solía ejercer el sumo sacerdote en ejercicio. Todas estas personas estaban ahí. Bueno, entre los testigos falsos dice que vinieron 2 y dijeron una mentira porque hablaban de un concepto diferente. ¿Qué mentira dijeron estos testigos falsos? Mateo 26:61. Que dijeron, este dijo, o sea, refiriéndose a Jesús. Me imagino que cuando dijeron este dijo, han de haber señalado a Jesús. ¿Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Versículo 62.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Que testifican estos contra ti. ¿Saben por qué Jesús no respondió nada a esa acusación de esos dos testigos falsos, refiriéndose a que Jesús derribaba el templo y en 3 días lo reedificaba? Porque Jesús no iba a caer en ese juego. Jesús no estaba hablando de un edificio. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Jesús estaba diciendo que sí, iba a morir y que en 3 días iba a resucitar. Por eso Jesús no defendió esa causa, porque esa acusación estaba tergiversada, estaba volteada. Él iba a justificar algo que no estaba dentro de los planes ni de los propósitos de él, porque él hablaba de su propio cuerpo. Ahora, también, mis hermanos, para que se cumpliese el testimonio de estos dos testigos, debía ser de acuerdo como lo marca la ley. No era uno solo, eran 2 testigos. Deuteronomio 19:15 nos dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. No se tomará solamente un testigo. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso estaban llevando a un juicio injusto a nuestro Señor Jesús. La otra pregunta fue hecha por los mismos sacerdotes, mostrando su impaciencia a ese veredicto maquinado que ellos traían. ¿Cuál fue la otra pregunta? Lucas 22:67. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Versículo 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre, Jesús está hablando, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre, a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Dijeron: anulamos los testigos falsos y ahora nosotros lo hemos escuchado con nuestros propios oídos y no hay nada más que agregar. Él se está declarando, aunque no lo afirmó, porque él dijo simplemente que lo verían, sí, sentado a la diestra del Padre. Entonces, para ellos, el que él haya dicho esta expresión, para ellos esto simbolizaba blasfemia. Haber dicho algo que no debería de decirlo. Hermanos, esa noche, por haber contestado esa pregunta de esa manera, fue golpeado Jesús. Fue golpeado, pero Jesús confronta a ese hombre con una pregunta porque lo golpeó. Juan 18:22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, la respuesta que les dio a los sacerdotes, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Imagínese ser golpeado de esa manera. Versículo 23 de Juan 18. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Jesús le respondió: y si bien, ¿por qué me golpeas? Hermanos, quizá no podemos comparar, pero ¿cuántas veces hemos golpeado a Jesús? Con nuestros actos, con nuestra desobediencia, con nuestra maldad. ¿Cuántas veces le hemos negado? Nos admiramos de Pedro, que lo negó 3 veces y cantó el gallo. ¿Cuántas veces lo hemos negado nosotros? ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas veces lo hemos abofeteado? Como ese hombre creyó que estaba defendiendo la causa de los sumos sacerdotes y abofeteó al Señor. A raíz de todo esto, entonces el Sanedrín tomó el consejo para matarle a Jesús, como lo dice en Mateo 27:1.
Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. ¿Saben por qué lo entregaron hacia Poncio Pilatos? El temor que les embargaba a ellos, y ellos no querían tomar la responsabilidad de decidir sobre su muerte. Y solo al parecer querían ser los actores intelectuales de llevar a Jesús a la muerte. Por ello fue llevado ante Pilatos, el gobernador romano, para que otro decidiera la muerte. Así que Pilato lo cuestionó de lo que escuchó que decían de Jesús. ¿Sí? Él lo cuestionó de lo que escuchaba decir de Jesús. Lo que dice Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta Pilatos. Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Al igual como el Sanedrín, no encontraban cómo acusarle, no hallaban cómo. Y aquí Pilato dijo: no encuentro ningún delito en este hombre, ¿verdad? No hallo. Pero ellos porfiaban, o sea, ¿quiénes? Los sacerdotes, o sea, insistieron diciendo y alborotando al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Dijeron: no, este hombre está dando una enseñanza tremenda. Esto fue una salida y un justificante entonces para Pilatos. Esa decisión que él debía tomar tenía una decisión incierta, temerosa. Así que él mandó con este pretexto de Galilea para que fuera otro quien tomara la decisión de pena de muerte. ¿A dónde lo mandó entonces Pilatos? Lucas 23:7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Fíjense, Herodes se alegró de ver a Jesús. Dice: porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Y esperaba verle hacer alguna señal. Todo lo que se decía de Jesús. ¿Se decían cosas malas? No. Lo que estaba haciendo Jesús por todas partes era el bien. Estaba sanando, estaba limpiando, estaba liberando, estaba restaurando vidas, estaba alimentando a la gente, estaba dando palabra de aliento, estaba haciendo todo lo mejor. Por eso todo ese comentario había llegado quizá a los oídos de Herodes, y él quería también conocerle y ver una señal de parte de él. Versículo 9 de Lucas 23. Y le hacía muchas preguntas, pero él, refiriéndose a Jesús, nada le respondía. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. O sea, se burló de él, lo golpeó, quizá lo latigó y lo mandó de regreso hacia Pilatos. Y aquí me lleva a mi segundo encabezado: ¿quién llevó a Jesús a la muerte? ¿Pilatos o el intercambio con Barrabás? ¿Quién lo llevó? ¿Han escuchado decir: lo que no puedes ver en casa lo has de tener? Y no me refiero a que volvieron a llevar a Jesús con Pilatos, sino que asemejo la insistencia de los sacerdotes por matar a Jesús con la mujer de Pilatos. La mujer de Pilatos insistía que no le hiciera nada, como lo menciona en Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, refiriéndose a Pilatos, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Imagínense la mujer de Pilatos sentirse atormentada en sueños, a lo mejor mostrándole la justicia de un hombre que era Jesús,
Por eso le manda a decir que no tenga nada que ver con ese justo. Es probable entonces que en el sueño de la mujer se haya revelado que Jesús era inocente. Pero la turba y la presión política llevó a Pilatos a tomar una decisión, aún con temor. Cuando su mujer le dijo algo, entonces Pilatos tuvo temor. Pilatos quiso tomar entonces el plan B, porque sabía que no tenía delito que perseguir de acuerdo a la ley romana. No le encontraba nada a Jesús. Lucas 23:14 dice, y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, y no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, les soltaré pues después de castigarle. No encontraban delito. Les soltaré después de castigarle. ¿Cuál fue ese castigo de parte de Pilatos? ¿Cómo lo castigó? ¿Qué hicieron con él? Juan 19:1 nos dice, así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Quién llevó a Jesús a la muerte? Pilatos entonces supuso que con esto quedaría la gente conforme, después del escarnio, que la gente estaba ansiosa de verle crucificado más bien. Ya que los sacerdotes habían cometido algo, que alborotar al pueblo. Ahora sí que en la fiesta de la Pascua el gobernador acostumbraba a liberar a un preso, como dice el Evangelio de Marcos, cualquiera que le pidiese. El que pidieron había sido entonces un partícipe de sedición. ¿Qué es sedición? Se había levantado contra el gobierno romano. Había asaltado o robado, había cometido actos que merecían la muerte y no Jesús. Incluso su significado de su nombre era hijo del Padre o hijo del Maestro. ¡Qué casualidad! ¿A quién me estoy refiriendo? Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás. Entonces Barrabás, mis hermanos, su significado era hijo del Padre o hijo del Maestro. Eso es lo que se significaba. Yo por eso digo, qué casualidad, ¿no? Preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, no había vuelta de hoja, hermanos. A Jesús no le encontraba ningún delito para mandarlo a la muerte. Más sin embargo, Barrabás, siendo un hombre ya tipificado con delitos de sedición, de asalto y de homicidio, prefirieron a este hombre que tenía ya agravantes en él, antes que haber soltado a Jesús. Mateo 27:17 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo Juan 18:40 dice, entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Qué duro fue el corazón, ¿verdad?, de los judíos, que en ningún momento quitaron el dedo del renglón. Pidieron la muerte de Jesús. Todo por decir que era hijo de Dios. Esta situación amedrentó más a Pilatos, que lo vuelve a cuestionar ahí en Juan 19:9. Dice, y entró otra vez en el pretorio, era la casa del gobernador, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Vean hasta dónde llevó el atrevimiento de Pilatos al decirle esto. Pero escucha la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, si alguien de los que son o que están ejerciendo una autoridad, no es porque ellos se la hayan ganado. Dios se la ha dado. Y Dios le había dado autoridad, sí, para ejercerla a Pilatos. No era propia. Él no tenía la facultad para decirle: yo te mando a la crucifixión. No, la autoridad venía ¿de dónde? De arriba, hermanos, de arriba. Entonces Pilatos, para terminar con esto, hizo un acto simbólico para deslindarse de la responsabilidad tomada. ¿Qué hizo él? Y entregárselo a los revoltosos. Mateo 27, 24. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, dice, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Quién llevó a Jesús a la muerte? La cruz fue el instrumento. A estas alturas Jesús ya había sido sentenciado. La palabra que se repetía con insistencia era: crucifícale, crucifícale. Ahora era una realidad ya. La muerte de la cruz era la señal de maldición para un judío. O sea, no era algo aceptable, era maldición, hermanos. Porque la palabra dice en Deuteronomio 21, 22: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejarás su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este fue un agravante más. El hecho de que Jesús haya sido llevado a morir en la cruz, decía, no es posible que el Hijo de Dios sea maldito. No les cabía en la cabeza. Ahora, estando en la cruz, se cumplieron algunas profecías anunciadas anticipadamente en su cuerpo, al momento de estar colgado en la cruz. Salmo 22, versículo 1. Esa es una profecía. El que Jesús haya dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Igual manera podemos ver el Salmo 22, 18, cuando repartieron su ropa. El Salmo 69, 21 también. Tenemos Isaías 53, 12 y tenemos a Zacarías 12, 10. ¿Quién llevó a Jesús a la muerte? Y estaba anunciado, hermanos. Desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciado. Entonces, la cruz solo fue el instrumento. Nadie lo llevó a Jesús a la fuerza, porque nadie puede quitarle la vida, sino que Él mismo ya lo había anunciado de que moriría de esa manera. No era desconocida para Él mismo la manera en que iba a morir Jesús. Juan 18:32 dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús ya lo sabía, Jesús ya lo había dicho. Entonces Jesús ya estaba enterado, porque se le trataría como a un criminal por no ser un ciudadano romano. ¿Y cómo terminaría él? Lo dice Mateo 20, 19: y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Todo eso ya estaba dicho, y todo eso Jesús lo estuvo anunciando. Él mismo, con sus propias palabras, les anunció a sus discípulos de qué manera iba a morir. Nadie le estaba quitando la vida, nadie le estaba llevando a la muerte. Era voluntad propia, hermanos. La cruz
Se levantó como un signo entonces de salvación, de reconciliación y de unidad de todos los pueblos. Estando ahí colgado, entonces Jesús desafió a la cruz y a la maldición que se dijo en el Antiguo Testamento: maldito por Dios es el colgado. Y Pablo reiteró la razón de su maldición en la cruz referente a Jesús. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado de un madero. ¿Quién llevó la maldición? Jesús. Era el medio, sí, pero nadie lo forzó, era necesario que se cumpliese. Entonces la cruz, más que una maldición o un castigo que privó a Jesús de la vida, ahí Jesús ofertó salvación para todos aquellos que volteen a ver a Jesús colgado en la cruz, como lo tuvieron que hacer los que fueron mordidos en el desierto por las serpientes ardientes. La magia no consistía en ver a la serpiente en el asta, sino la palabra de fe y la palabra de obediencia dicha por Dios. Eso es lo que salvó en el desierto cuando fueron mordidos por la serpiente. Y eso fue lo que hizo Jesús para el primer hombre que salvó, por su sangre derramada en la cruz. Y me refiero al ladrón al lado de él, que le dijo en Lucas 23:42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre tuvo fe. La cruz tenía un propósito, hermanos. La cruz fue entonces de vergüenza. Ahora viene a reconciliar al hombre con Dios, para que ya no vivamos separados. Esa cruz se volvió el puente para salvación, por lo que contuvo ahí. ¿Qué contuvo esa cruz? A Jesús, ya que muchos habían muerto en la cruz, pero ninguno dio esperanza en la cruz hasta que Jesús fue entregado ahí. ¿Cuántos no habían muerto? Muchísimos. Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ellas las enemistades. ¿Dónde nos reconcilió Jesús? En la cruz. Fue el puente para reconciliarnos con el Padre. Ahora, el Señor nos anima a llevar también nuestra propia cruz, donde clavemos en ella nuestras situaciones que estamos pasando todos los días, donde clavemos en ella toda pasión, donde clavemos en ella todo pecado, toda vergüenza, toda renunciación, toda negación y toda circunstancia que podamos vivir en esa cruz. Porque ella es el instrumento que llevó al Salvador del mundo. Como dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la conclusión del mensaje. ¿Quién llevó a Jesús a la muerte? Nadie, absolutamente nadie. Desde la eternidad Él sabía que la humanidad necesitaba de un redentor. Por ellos vino a este mundo y por nosotros, y cumplió la voluntad del Padre al decirle en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús dijo: he acabado lo que tú me diste. He cumplido cabalmente la encomienda a la cual vine a este mundo. Y esta es la aplicación del mensaje. A Jesús nadie le privó la vida. Sé que sucedieron circunstancias y algunos medios que utilizaron para llegar a la cruz, pero escuche lo que dijo en palabras del mismo Señor Jesús en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie llevó a Jesús a la cruz. Él dio su vida. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tantas personas que interfirieron en decisiones contra Jesús, pero todo esto era tu plan redentor, Padre eterno. Tu plan redentor ya estaba anunciado, Señor, desde que el hombre pecó, desde Adán y Eva.
Por eso, Padre, anunciaste, Señor, el inicio del Evangelio en Génesis 3:15, donde das la advertencia que ella iba a herir en el calcañar, pero la mujer en la serpiente lo iba a hacer en la cabeza, Señor. Y ese fue el golpe certero hacia Satanás, el golpe de Cristo en la cruz, porque él pensó que llevándolo a la cruz terminaba ahí todo, pero no tenía ni la menor idea, Satanás, de que Cristo resucitaría, se levantaría glorioso al tercer día. Y esa es nuestra esperanza también para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.